Mi Yo Futuro, con Diego Valero. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Probablemente recuerden aquella gran obra de Umberto Eco que era El nombre de la rosa. En ella fabulaba con la existencia de una segunda parte de la poética de Aristóteles dedicada a la risa y la comedia que el bibliotecario asesino trataba de ocultar. Y es que la risa, a veces, ha sido considerada como socialmente peligrosa, subversiva incluso, porque la risa es algo social, esencialmente humano. Marta, ¿la risa nos une como personas? Hola, por supuesto, porque además la risa apela a lo más profundo del ser humano, es de las cosas más instintivas que existe, es la risa. Entonces nos iguala a todos. O sea, todo el mundo, tenga la situación que tenga, el sexo que tenga, la clase social, da igual, cuando se está riendo, somos todos iguales. En medio de un ataque de risa somos todos iguales. No hay nada más maravilloso que eso. Déjenme que les cuente un secreto. Cuando empecé a escribir este guión, me sentí como si tuviera que jugar un partido de tenis con Roger Federer. Y es que vamos a tener a la que puede ser hoy en día la más destacada guionista en España, responsable del guión de las películas más vistas. Pero nuestra invitada no se conforma con eso, es artista total, actriz, cantante, escritora, y como comprobarán, tiene una voz que invita al optimismo. Marta González de Vega es, entre otras cosas, guionista e intérprete de Caperucita Loba en Solo 6 tíos, guionista de las últimas y exitosas películas de Santiago Segura, ha escrito cientos de monólogos para el Club de la Comedia, guionista del programa José Mota Presenta, y hace 16 años su serie Con dos tacones fue nominada a Mejor Serie de Comedia del Año en el prestigioso Festival de Televisión de Montecarlo. Por cierto, ¿saben quién ganó el premio? Mujeres Desesperadas. Ahí es nada. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mi Yo Futuro. Es un honor enorme, estoy feliz de estar aquí contigo. Qué bueno, genial. Bueno, oye, he leído en una entrevista que te hicieron que decías que los malos tiempos son los mejores para elegir la felicidad sin conflicto interno. Venimos de malos tiempos, obviamente, pero ¿nos puede ayudar eso a buscar la felicidad en otras cosas que antes de la pandemia, de los volcanes, de las guerras, no eran tan relevantes para nosotros? Sí, claro que sí. Que yo creo que todo lo que nos obliga a dejar de mirar hacia afuera y mirar hacia adentro es valioso porque es un camino muchísimo más enriquecedor. Y dentro tenemos todo lo que necesitamos está dentro, lo demás son proyecciones. Y yo creo que sí, que esto que es tanto, esta frase que tanto hemos comentado, esto nos hará mejores, y luego, bueno, a veces se pone un poco en duda, no sé yo, pero yo creo que sí, que nos ha permitido a todos conectar con nosotros mismos a un nivel que jamás nos hubiéramos parado a conectar, porque es que el ritmo de la vida te lo impide. Mira, nosotros en este espacio hablamos de muchísimas cosas, pero de alguna manera tratamos de algunos temas de cómo vivir una vida plena y longeva. Uh-huh. Marta, ahí, ser optimista ¿es una forma de ser siempre joven? Por supuesto, es una actitud vital que además todos tenemos la capacidad. Yo creo que es un superpoder, que el humor en general, el humor es un superpoder que tenemos y que todos podemos desarrollar. Y yo, de hecho, en mi espectáculo que ya has mencionado, de Caperucita Loba en Solo 6 tíos, no solo aspiro a que la gente se ría durante el espectáculo, sino que desarrollen las armas que usamos los humoristas para crear humor con nuestras propias vidas, ¿no? Porque yo creo que todos llevamos un humorista dentro, solo que no... Es una forma de ver la vida, ¿no? El humor es unas gafas que te pones desde donde decides mirar todo. Y tiene unas técnicas, o sea, esas gafas las tenemos todos
y solo hay que saber cómo ponérselas. Entonces, yo creo que la vida puede cambiar mucho. De hecho, una de las cosas que más me alegra de la gente que viene a ver el show es eso, no solo el que se rían durante el espectáculo, sino que luego me escriben y me dicen, Juli, la siguiente vez que me pasó esto, ya me puse esas gafas y ya me reí directamente. Donde antes hubiera puesto drama, he puesto directamente comedia. Y eso me parece eso, un superpoder que tenemos todos y que no desarrollamos porque no sabemos que lo tenemos. Es un clic que tenemos que hacer y que alguien nos puede enseñar, como tú. Claro, sí, realmente. De hecho, de ahí surgió la idea de este espectáculo, que primero fue el libro, lo publiqué en 2015 y luego ya en 2016 empecé con el espectáculo. Y tenía que ver con esto, porque claro, al ser guionista de comedia, tienes siempre pues, es una actitud con respecto a las cosas que yo veía que a mí me ayudaba. En concreto, en este caso, estaba destinado al enfoque de las relaciones de pareja, pero en realidad vale absolutamente para todo, para cualquier tipo de relación laboral, profesional, de toda clase, ¿no? Y yo me di cuenta de que ese enfoque que yo hacía a mí me ayudaba a vivir más feliz y a mis amigos cercanos también. Digo, entonces, oye, pues voy a extenderlo porque esto, si funciona, puede venir bien a mucha gente. De hecho, es un libro y un espectáculo absolutamente de humor y en muchas librerías lo tienen entre autoayuda. Y que realmente convertirte al humor, como digo yo hablo de convertirse al humor como religión, porque creo que el humor es la única religión que de verdad te garantiza la felicidad y no esperando al más allá, sino en el momento actual. Y realmente es la forma en la que mejor te puedes autoayudar. O sea, es que realmente aprender a reírte de ti mismo y de todo lo que te rodea es la mejor autoayuda que puedes hacer. Oh, qué bien, porque además, mira, en tu último libro, que se llama Orgullo, Prejuicio y otras formas de joderte la vida, que Jane Austen no se atrevió con lo último, se quedó lo primero solo, pero bueno, empiezas haciendo decir a tu personaje que habla con el universo, que es la forma moderna de hablar con Dios. Machado dijo que quien habla solo espera hablar a Dios un día, y tú que eres monologuista, entre otras cosas, ¿has conseguido hablar con Dios o con el universo o como lo queramos llamar? Y si lo has hecho, ¿te ha dicho algo más que a tu personaje? O sea, nada, que a ella no le dice nada. Sí, yo creo que cada vez, efectivamente, que hablamos con nosotros mismos, hablamos con Dios. Lo que pasa es que hay que practicar mucho, yo lo veo, porque además se parece mucho también a lo que siento cuando escribo. Yo cuando escribo siento una especie de mediunidad y una conexión con Dios o como lo quieras llamar, y realmente creo que es como cuando empiezas a buscar una radiofrecuencia, ¿no? que al principio suena desintonizado, te llega una palabra suelta y la vuelves a perder, y creo que cuando conectamos con nosotros mismos pasa eso hasta que pillamos la emisora y ya hay línea directa. Y por eso creo que es un esfuerzo que a veces nos cuesta hacer porque solo oímos ruido, pero que es tan milagroso cuando de pronto oyes una palabra y otra vez ruido, pero luego se juntan dos y luego tres y al final consigues conectar. Eso me parece maravilloso y por eso yo intento, como creadora de humor y en general de contenido para las personas, transmitir un poco de esa experiencia para que en la medida en que pueda servir de inspiración, decir, pues venga, yo también voy a buscar mi radiofrecuencia, ¿no? Pues. Eso puede ser de alguna forma lo que hablabas de los libros de autoayuda y tal, y de la filosofía quizá oriental y esas cosas, quizá lo que llaman un satori, un descubrimiento que uno tiene. Para escribir y todo eso, ¿te ayudas de algo externo, música, un ambiente específico, o la radiofrecuencia esa la sintonizas contigo misma? Pues mira, he aprendido a conciliar el proceso, porque a veces es duro, porque es como un parto, ¿no? Y eso, hasta que sintonizas, es como que te odias mucho a ti mismo por no ser capaz de sintonizar más rápido, y ya he aprendido a relajarme en ese sentido. Y no hago nada especial, o sea, hasta que consigo sintonizar paso muchas horas mirando al techo, que eso, hasta que he conseguido perdonarme de que eso no es perder el tiempo, porque claro, te odias, es que no me estoy poniendo, sí, te estás poniendo, estás entrando en un estado mental que te permita ponerte, claro, pero no es instantáneo. Y lo que sí noto es que, cuando ya estoy concentrada, cuando ya he entrado en ese túnel, puedo estar
en una cafetería, en una discoteca, yo he llegado a escribir, o sea, con amigos alrededor, hablando entre ellos y yo completamente concentrada. O sea, cuando ya entro no hay nada que pueda desconcentrarme. Cuando todavía no he entrado, no hay nada que pueda concentrarme. O sea, da igual música, da igual el espacio, da todo igual, ¿no? O sea, es que al final es todo muy interno. Pero sí hay algo muy mágico cuando por fin consigues conectar, que de pronto es como si entraras, o sea, como si atravesaras un túnel tortuoso, pero que de repente entras en un metaverso en el que, por ejemplo, la película o lo que estés escribiendo ya existe y tú la estás viendo, o sea, te la están proyectando. Es mi experiencia. Decía el otro día una amiga en Twitter, ay, la gente que dice en las entrevistas que es como ser un medium y que se lo dictan, yo nunca he sentido eso. Digo, se lo dicen para quedar bien en las entrevistas. Digo, pues yo sí lo vivo así, la verdad que sí. O sea, es como cuando ya consigues entrar ahí, es como si te estuvieran proyectando la película para ti y tu único mérito es teclearla para que la pueda ver el resto de la gente que no ha pasado ese túnel. ¿Sientes paz en ese momento? ¿Es un momento como de ha pasado una tormenta y ahora ya hemos pasado esa tormenta y el mar está en calma? ¿Sientes paz? No, sobre todo agradecimiento, porque de repente me encuentro en un sitio que digo, gracias, o sea, porque, ¿qué he hecho yo para merecer que se me esté dictando esto, ¿no? Siento mucho agradecimiento y mucha felicidad. Oye, tú que, como estamos todos apreciando, eres una comunicadora excelente, pero en esta última novela describes de forma asombrosamente sencilla y divertida la incomunicación. Cómo somos capaces de confundir mensajes que lanzamos con muy buena intención, pero que llegan en sentido opuesto, que se reciben en sentido opuesto. ¿Crees que eso pasa muchas veces y nos pasa en la vida real porque pensamos más en el emisor del mensaje, o sea, en nosotros, que en el receptor? Sí, yo creo que los problemas de comunicación, que todos tenemos como muchos recelos y eso dificulta la empatía, ¿no? Y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Estamos un poco faltos de eso, pero también yo creo que hay que aprender a liberarse también de la culpa de no saber comunicar, porque es un poco lo que cuento en el libro. O sea, si tú haces las cosas de corazón e intentando hacer el bien, lo que ocurra con las cosas luego, ¿no? Es como, hace años escribí una obra de teatro que basada en, no sé si te acuerdas, en Jukic, un jugador de fútbol que falló un penalti que le costó la liga a su equipo, que no me acuerdo, un equipo gallego, ¿verdad? Sí, Jukic, exacto. Sí. Perdona, yo soy agraciado porque soy del Barça. El Barça no es amiga, mira, o sea que me acuerdo. Pues mi primer monólogo en la vida, que era un monólogo de 1 hora para hombre, se llamaba Yo fallé el penalti que nos costó la vida y era basado en este hombre. Y lo que decía como mensaje vital es, a ver, tú lanzas la pelota lo mejor que puedes y lo que decida hacer la pelota luego no es tu responsabilidad, ¿no? Y entonces yo creo que muchas veces, y si intentamos hacer las cosas bien y salen mal, por algo será. O sea, a lo mejor esa persona necesitaba recibir eso de otra forma para sentir otra serie de cosas. O sea, creo que hay que responsabilizarse con la actitud de uno y con la bondad con la que uno intenta hacer las cosas, y a partir de ahí dejar que las cosas sean, porque no podemos juzgar en qué medida como esa persona reciba las cosas, ¿no? Tenemos mucho sentimiento de culpa entonces cuando no estamos seguros de cómo van a pasar las cosas. Creo que el ejemplo del penalti es magnífico. O sea, tú haces lo mejor posible, pero ya deja de ser responsabilidad tuya cómo va la pelota luego, ¿no? Claro. Sin embargo, seguramente este hombre vivió atormentado mucho tiempo. Claro, sí. Y yo creo que los seres humanos tendemos a polarizarnos o a sentir muchísima culpa o a hartarte tanto de sentir culpa que dices, ya me da igual todo y voy a lo mío, ¿no? Y hay que encontrar un equilibrio entre seguir siendo empático y no volverse loco, y también perdonarse a uno mismo, que es lo más difícil, porque eso es lo que decía. A mí es que quise hacer humor sobre
sobre ese hombre porque me dio mucha pena. Digo, jolín, a ver, un trauma para toda tu vida, por mi culpa, porque... No, pues a lo mejor, bueno, lo que cuento en el libro, ¿no? Que es que nunca sabes lo que va a pasar y la cadena de acontecimientos que van a generar las cosas. Es que a lo mejor ese hombre mete el penalti, se va de fiesta, se emborracha de lo feliz que está, le pilla un coche y lo mata, por ejemplo, ¿no? Y entonces dices, ¿qué fue lo bueno que pasara? ¿Que lo metiera o que no lo metiera? Entonces, es absurdo siempre acogerte mentalmente a que lo que hubiera ocurrido hubiera sido lo bueno, porque no lo sabes, es una trampa mental. Es que a lo mejor lo que tú crees que te hubiera salvado la vida te lo hubiera quitado. Entonces, eso debería relajarnos, es decir, está bien como está. Lo bueno siempre es lo que ha pasado. Claro, porque es que no tienes ninguna garantía de que fuera lo contrario, con lo cual... Oye, déjame que cambie de tercio, porque hay una cosa de tu biografía que me interesa muchísimo. Hay muchas cosas, pero una en especial. El gran hombre del Renacimiento, que fue Edouard Punset, ha sido muy importante en tu vida. ¿De qué manera crees que ha podido influir en esta visión que tienes del mundo? Pues mira, mucho, porque yo empecé cuando estaba preparando el libro de Caperucita Loba, empecé a leer todos los libros de Punset y su labor de divulgación científica, y él decía una cosa muy importante, que bueno, luego me la dijo personalmente, porque, bueno, no sé si sabes, la historia es que yo quería basar todo mi sistema de pensamiento que yo propongo para disfrutar más y ser más feliz de las relaciones amorosas, pero tener una base científica de las cosas que nos pasan por el cuerpo y no obviarlas, porque al fin y al cabo somos animales y cuando te enamoras te pasan un montón de cosas que no puedes controlar, la oxitocina, tal y cual. Entonces me resultó interesantísimo leer todo lo que contaba al respecto Punset. Y él decía que ningún conocimiento científico tiene ningún sentido si no nos sirve para ser más felices. O sea, acumular conocimiento porque sí no tiene lógica, sino aplicarlo a la felicidad, ¿no? Y por eso él escribió pues, sus libros El camino a la felicidad, El camino al amor, todo orientado a eso. Entonces, cuando estaba escribiendo Caperucita, subrayé todos sus libros y escribí el libro como si fuera mi gurú, como Humphrey Bogart en Sueños de un seductor para Woody Allen, ¿no? Y entonces tengo, pues, a lo largo de todo el libro y también del espectáculo, pues mis conversaciones con Punset, de él aportando todos los datos científicos de las cosas que nos pasan y yo aplicando esos datos científicos para ver cómo podemos usarlos a nuestro favor. Entonces, cuando acabé de escribir el libro, me apeteció enviárselo para que supiera que había inspirado un libro de humor y destinado a lo que para él era tan importante, que es para que contribuyera a que la gente estuviera más contenta en su vida. Y localicé a su secretaria, que es una mujer maravillosa, Esther, y me dijo, no, pero no se lo envíes, te concierto una cita con él que le va a hacer mucha ilusión. Y entonces conocí a Eduard y nos hicimos amigos, y entonces todo lo que yo había escrito, que era irreal, que estaba en mi cabeza, que es que era mi amigo y me contaba las cosas, se hizo real a raíz de la publicación del libro. Entonces esto fue pues sus 3 últimos años de vida, que él vivía entre Barcelona y Madrid, siempre que venía a Madrid quedábamos para tomar café, charlábamos, y entonces fue precioso. Vino a la presentación del libro en Madrid, en la FNAC, vino el estreno de la obra, de hecho en el espectáculo hay una sorpresa a ese respecto, y incluso yo llegué a hablar con él, que bueno, a lo mejor ahora me preguntas sobre eso, pero de mi proyecto de convertir también el libro y el espectáculo en película, que de hecho ya la hemos rodado en octubre del año pasado y que se estrenará a principios de 2023. Y yo en su momento le hablé, digo, es que cuando hagamos la película quiero que seas mi Humphrey Bogart en Sueños de un seductor. Me dijo, por supuesto. Y la pena es que en medio de eso pues ya murió porque ya era mayor y no pudo ser. Y en la segunda edición del libro de Caperucita ya incluí un epílogo con toda esta historia de nuestra amistad real, ¿no? O sea, al final de contar toda la ficción de cómo viví nuestra amistad, pues cuento cómo fue la amistad real. Es una historia preciosa, Marta, es una historia maravillosa. Yo además recuerdo, mira, yo a él desgraciadamente no le conocí en persona, pero él era economista. Yo estudié economía y estudié con alguno de sus libros, economía. Luego le conocí como ministro, que fue como pasó a la fama, digamos, y luego esa faceta de divulgador fantástica. De hecho, recuerdo uno de sus libros, yo creo que lo has citado ahora, donde incluso el tipo llega a hacer una fórmula matemática de la felicidad. O
Me parece brutal, una cosa tremenda, ¿no? De hecho, hay conceptos como amor, felicidad, curiosidad, emoción, libertad, que yo creo que son conceptos que os unen a vosotros dos en vuestra trayectoria. Sí, es que de hecho a mí lo que me fascinó fue que conclusiones a las que yo había llegado desde el humor, porque yo creo que el humor es una cosa muy profunda y lo explico en la obra, no se trata de volverte superficial, sino al contrario, de profundizar tanto que te des cuenta que el fondo no es el drama, que ese es un falso fondo y si sigues bajando, al final de todo está la risa, ¿no? Y esas conclusiones a las que yo había llegado a través del humor son las mismas conclusiones que Punset exponía a través de la ciencia. Y eso es lo que me resultó más interesante. Y él decía una cosa totalmente cierta, que la felicidad pasa por desaprender el 90% de las cosas que nos han metido en la cabeza, ¿no? Y yo en el espectáculo hablo de hacerte una lobotomía, pero en el sentido literal. Convertirte en loba es hacerte una lobotomía, pero de lavarte el cerebro en el buen sentido, lavártelo, de quitarte todo, no de meterte ideas, no, sino de quitarte todo, porque no hay nada más libre que un cerebro nuevo, limpio, que sin juicio, que es otra cosa que creo que nos coarta muchísimo la libertad, el juicio, el etiquetar las cosas. Entonces creo que la felicidad pasa por un proceso continuo de desaprendizaje de un montón de cosas tóxicas que tenemos ahí metidas en el disco duro. Eso es verdad. Yo creo además que hemos desarrollado todo ese tipo de prevenciones, de miedos, de fobias, que nos hacen algo que tendría que ser mucho más bonito, mucho más empático, transitar por este mundo de una forma donde busquemos realmente la felicidad, y la felicidad tiene una componente científica indudable, porque al final tiene que ver con neurociencia, tiene que ver con tantísimas cosas que son fundamentales para poder tener una vida plena en todos los sentidos, ¿no? Sin embargo, nos empeñamos en complicarnos la vida, ¿no? Sí, tú has hablado de libertad y yo creo que ese es el concepto básico de todo, porque confundimos el amor con apego y ahí viene todo, nos hundimos. Yo creo que si consideráramos la libertad, y sobre todo la libertad mental, como nuestra máxima aspiración, todo lo demás se daría por añadidura, porque cuando te sientes libre, liberas también a todos los demás de todo y puedes disfrutar de las personas, de que vengan, de que vayan, del fluir de las cosas sin necesidad de apretar las cosas, que al final lo que nos condiciona es el pánico a perder las cosas. Sí, además seguramente nos autocensuramos también, ¿no? O sea, nos restringimos nosotros la libertad que sí tenemos, pero nos la restringimos en base a no sé qué cosas que creemos que no son correctas, ¿no? Exacto, sí. Así. Aquí donde ven a Marta, tú estudiaste Derecho. Sí. Y has tocado muchísimos palillos, desde la abogada que no quisiste ser, supongo, hasta tus libros, guiones, interpretaciones. Cuéntanos un poquito más de todo este maravilloso mundo en el cual te desenvuelves. Pues mira, yo desde pequeñita quería ser actriz, lo tenía clarísimo. Esto lo he contado alguna vez, que de pequeñita escribí una carta con 8 años a los señores de Madrid. Después a mi padre, se la mandas a los señores de Madrid, que a saber quién pensaba yo que eran los señores de Madrid, que luego he conocido muchos señores de Madrid, diciendo que una niña de Tenerife que quería ser actriz y tal. Mi padre la tiene guardada ahí. Y lo tuve claro desde siempre. Lo de escribir vino un poquito después, porque claro, es una cosa un poco más intelectual, menos intuitiva a lo mejor que la interpretación, o sea, pero bueno, también vino muy pronto esa vocación. Y estudié Derecho por lo que pudiera pasar, como plan B. Derecho como plan B, ya tenía claro mi plan A. Y gracias a Dios salió bien. Entonces, pues eso, me vine a Madrid cuando acabé la carrera y mi primer trabajo fue como guionista en el Club de la Comedia, con lo cual tuve muchísima suerte porque entré de golpe en un sitio maravilloso donde aprendí todo. Tuve unos compañeros increíbles que hoy en día son mis mejores amigos en la profesión y en lo personal. Y fui muy feliz y realmente
el hecho de entrar, o sea, es verdad que yo a la hora de, así como actriz, me identifico tanto con la comedia como con el drama, me encanta también el drama y de hecho me apetece hacer, porque como he hecho tanta comedia, me apetece hacer un drama. Pero como actriz, como guionista, siempre tiro a la comedia porque me parece un arma tan poderosa para decir las cosas más profundas que de repente me pongo a escribir en serio y me parece que estoy malgastando un as en la manga, ¿no? Me parece que es súper poderoso el humor para decir cosas importantes. Y claro, estuve 6 años escribiendo el Club de la Comedia y eso fue una escuela brutal, o sea, 8 horas al día escribiendo comedia y lo que te digo, adquiriendo esa actitud vital de mirar desde ahí las cosas. Y eso, y toda mi carrera la he ido compatibilizando lo que es la escritura con la interpretación y gracias a Dios haciendo las dos cosas que es muy bonito porque te permite también como actor generar tu propio trabajo, que a veces es una profesión muy complicada y ha habido momentos en que me ha dado pena porque digo, jolín, tengo tanto que escribir que no puedo actuar, pero ahora mirando hacia atrás digo, no, está muy bien haber hecho las dos cosas porque ahora estoy en posición de generar mi trabajo como actriz también. ¿Crees que el haber estudiado Derecho tiene alguna conexión con lo que haces ahora? Yo conozco a grandes expertos en Derecho, pero que tienen también una vertiente de preocupación, de cariño por el ser humano, por esa búsqueda de la felicidad y que me recuerdan bastante a tu trayectoria. Sí. ¿Crees que te ha ayudado de alguna forma eso también? Pues sí, y o sea, es muy bonito lo que dices, pero yo diría además en un plano más superficial, tiene mucho que ver, y lo estaba precisamente pensando el otro día y analizando, porque realmente un abogado lo que tiene que hacer es ponerse en el lugar de distintas personas y defenderlas como si fueran, o sea, encontrar argumentos para defenderlas de verdad, o sea, y eso es lo que hace un guionista, o sea, un escritor tiene que crear distintos personajes y quererles desde su verdad y encontrar argumentos para que las conversaciones sean interesantes, porque no es interesante una conversación en la que uno de los dos no da argumentos igual de válidos que el otro para que se cree un conflicto real, ¿no? Entonces, cuando creas los personajes tienes que quererlos por igual, ponerte en la mente de cada uno y desde esa mente dar argumentos que el público puede decir, jolín, esto es verdad, pero es que esto también es verdad, ¿no? Porque, y en realidad eso es lo que hace un abogado. O sea que cuando escribes te conviertes en abogado defensor de tus propios personajes. De tus personajes, con los que tienes que empatizar como un abogado tiene que empatizar también. Y eso efectivamente sí tiene que ver con lo que tú decías de empatizar en la vida real. O sea, es verdad que toda profesión que te hace empatizar con el otro, lo aplicas a la vida, claro. Oye, de todo lo que haces, de todas estas cosas, ¿dónde te sientes más feliz? Me has dicho que tú querías ser actriz, pero que el escribir te ha dado también una visión de las cosas muy amplia, te permite eso, introducirte en la mente de personajes que creas. O sea, crear de la nada debe ser muy bonito también. ¿Dónde te sientes más a gusto? Pues mira, yo si pienso solo en mi propia felicidad, en mi satisfacción, en jugar como juegan los niños y te lo estás pasando bien, yo como actriz es solo disfrutar, porque no tengo esa parte tortuosa que te decía de la creación. Entonces, si solo pensara en mí misma, siendo actriz estaría todo el día jugando y me lo pasaría pipa. Pero es cierto que me parece bonito el hecho de crear de la nada cosas que transmitir y cosas que contar. Evidentemente un intérprete también lo hace, porque con su interpretación está transmitiendo un montón de emociones y de cosas, obvio, ¿no? Pero es verdad que el hecho de... O sea, me siento como responsable de no dejar de escribir si creo que puedo aportar algo, ¿no? Entonces, si pienso solo en mi pura felicidad, a lo mejor solo actuaría, pero cuando pienso en la posibilidad de crear un contenido que a mí me llene, también digo, no, es que está muy guay la combinación, porque es cierto también que disfrutas más si estás ofreciendo un contenido en el que crees que puedes aportar algo, que no siempre pasa como actor. O sea, claro, los actores dependemos, si no generamos nuestro propio trabajo, mucho más de lo que te llegue y muchas veces a lo mejor tú te lo estás pasando bien porque es inevitable pasártelo bien actuando,
pero no sientes que estés ofreciendo algo realmente importante para la gente. En muchos casos sí, gracias a Dios, pero en otros casos pues no tanto, porque se hacen muchas cosas y no con todas comulgas. Claro. Oye, Marta, esta exposición al público tiene una cara B también, creo. Seguro que tiene, como nos has contado, momentos maravillosos, momentos impagables, pero también la gestión del propio ego también tiene que tener, supongo, dificultades, y más ahora que todo es tan inmediato, tan público. ¿Cómo se puede superar, si es posible, ¿no?, el impacto emocional de comentarios, de críticas, de sentencias sobre no me gusta, de gente que seguramente no te conoce, ¿no? ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo lo trabajas eso? Pues mira, yo tengo una situación bastante peculiar, que es que trabajo mucho, gracias a Dios, pero no soy muy conocida. O sea, porque he pasado mucho tiempo detrás de las cámaras, en la parte que la gente no conoce. De hecho, pues esto se habla muy habitualmente y yo soy muy defensora de dar visibilidad a los guionistas, porque me parece que es un trabajo importantísimo, muy invisibilizado, aunque las cosas están cambiando. Entonces, mi lucha con mi ego ha tenido más que ver con esa falta de exposición, a veces, que con la exposición. Porque también te apetece que la gente sepa quién eres, no por una cuestión tampoco de ego, sino también porque trabajo llama a trabajo, y el hecho de que la gente conozca lo que haces, o sea, si ven una película tuya, se han reído con tus chistes o se han emocionado con tu argumento, es más fácil que te llamen para la siguiente, pero si no saben que lo has hecho tú, difícilmente, por mucho que les guste la película, ¿no? Entonces, en mi caso personal, que es tan peculiar, he tenido que bregar más con la falta de exposición que con la exposición. Pero en la medida en que sí me ha tocado bregar con la exposición, es que queda mal decir que lo llevo de momento muy bien, ya te digo. O sea, yo, claro, tengo muchos compañeros que trabajo con gente muy popular, que es queridísima por el público, y a la vez, claro, todo el mundo tiene pues, los haters, ahora tan de moda y tal. Entonces, a ese nivel de exposición soy incapaz de saber cómo lo llevaría. Entonces, no te puedo decir, lo llevaría súper bien, me parece muy complicado. Pero en la mínima exposición que yo tengo ahora mismo, que de repente alguien puede decir, pues qué mierda la película o qué mierda tal, la verdad es que lo llevo bastante bien. En el sentido de que es que yo creo que pretender gustarle a todo el mundo es como pretender que todo el mundo que te conoce se enamorara de ti. Es desquiciado. O sea, implica un ego tan desproporcionado, tan lo que nadie se plantea. Ni Brad Pitt se plantea que cualquier mujer que le vea se enamore de él. Porque el enamoramiento va por otras vías, la química. Puedes aspirar como mucho a que todo el mundo diga, vale, qué guapo es, pero no puedes aspirar a que todo el mundo se enamore de ti. Entonces, en el arte es lo mismo. O sea, a mí me parece que focalizarse en las 4 personas a las que no has conseguido llegarle, en vez de los 4 millones a los que sí, es que me parece una flagelación, y caemos mucho, caemos mucho los artistas y la gente que... Eso, yo he visto muchas veces tener, o sea, 1 millón de críticas positivas y una negativa, o en el teatro te pasa, tienes a 300 personas muriéndose de risa y hay un señor dormido o con cara de mala leche y te pasas toda la obra, pero eso lo vas educando. Yo voy a estrenar la 7ª temporada de Caperucita, y yo me acuerdo que en la primera, segunda, tercera temporada, una cara larga me podía amargar la función. ¿Las ves? Sí, claro, las ves perfectamente. Sí. Además, cuanto más te haces con el público, más los quieres ver. O sea, cuando estás empezando a actuar, sobre todo en el stand-up comedy, que mi espectáculo tiene mucho de stand-up, como que no quieres ver las caras, ¿no? Pero al contrario, cuando ya conectas con la gente, quieres verlas, o sea, es súper desagradable no ver al público. Y eso, y te puede amargar una cara larga. Y luego ya aprendes a relajarte. A mí me ha sido utilísimo que yo siempre al final de las funciones salgo al hall a saludar a la gente, a despedirla y tal. Y el público, que además funciona energéticamente como una masa muy, muy curiosa y se contagian las emociones, a veces están eufóricos y a veces no se ríen por nada. Y tú ya aprendes a
tranquilizarte, porque dices, a ver, este es el mismo show que ayer hacía reír, pues me relajo, ¿no? Pero muchas veces te irías a tu casa súper deprimida pensando que no ha gustado nada, y el hecho de salir y hablar directamente con las personas y que te digan, oye, me ha encantado, tal, no sé qué, ya te vas de otra manera, y dices, pues sí que tal. Y entonces ya he tenido muchas veces la experiencia, me acuerdo una vez en una función, que una chica estaba durmiendo, y claro, me pasé toda la función amargada de la vida, se están riendo 400, pero que esta señora está dormida. Y cuando salí, me vino la chica a saludar y dice, mira, los ratos que vi me encantaron, pero es que tengo narcolepsia y me quedo dormida. Y así como un montón de cosas que dice, pues somos tan egocéntricos que pensamos que todo tiene que ver con nosotros y la gente está en su mundo, en sus historias. A lo mejor alguien ha venido a verte, pero acaba de discutir con la pareja justo antes de entrar y no tiene la cabeza. Y no eres tú, es su vida, es su historia. Claro. Es lo que nos contabas antes. O sea, si tú lo das todo y lo haces lo mejor que sabes, ya no depende de ti lo que opinen los demás, ¿no? Claro, sí. De todas formas, con lo de la exposición, yo estoy seguro que de ti al final harán una peli como hicieron de Dalton Trumbo y verás como esa notoriedad y esa exposición existe también, seguro. Oye, de todas formas, es que escuchándote con todo lo que nos estás contando, me da la impresión que tu trabajo, tu vocación, es un poco como la de médico del alma. O sea, no sé si es un servicio público que debería cubrir la seguridad social, ¿no? Bueno, yo creo que nos pasa un poco a todos los que hacemos humor, porque es que claro que a mí, como el humor me parece la mayor medicina, y sobre todo lo que te decía, un arma muy poderosa para decir cosas muy profundas, porque tendemos a pensar que el humor es lo que hablábamos antes, superficialidad, y es todo lo contrario. O sea, de hecho, todos somos capaces de reírnos de las cosas que hoy nos parecen un drama. Lo que pasa es que necesitamos un tiempo, ¿no? No sé si era Woody Allen el que decía que la comedia era tragedia más tiempo. Yo creo que la actitud de comedia rebaja esos tiempos, ¿no? Entonces, yo es lo que intento. Es lo que intento que esos procesos que nos llevan del drama a la comedia pues sean lo más cortos y lo más automáticos posible. Y es un entrenamiento apasionante. O sea, realmente, porque además la gente asume que si vas al gimnasio a hacer abdominales y estás 6 meses yendo al gimnasio, al final te salen abdominales. Pero es fantástico cuando empiezas a hacerlo a nivel mental y a educarte en el humor y a educarte a enfocar las cosas desde otro sitio, que te salen abdominales mentales y que donde hace 6 meses hubieras reaccionado de una manera, te ves reaccionando de otra. Y entonces dices, qué divertido esto. O sea, yo comparo mucho, y lo hago también en el libro, que tú lo has leído, con que las distintas cosas que te pasan son como las pantallas de un videojuego, ¿no? Y es verdad que dices, vale, me encuentro aquí, no sé por qué estoy aquí, pero alguna herramienta habrá en esta pantalla que no me deja pasar a la siguiente y que voy a encontrarla, porque si no voy a llegar a la siguiente y me va a pedir la llave que no cogí del anterior y me va a tocar retroceder, ¿no? Entonces, cuando tienes esa actitud de videojuego de, venga, vamos a jugar, ¿por qué estoy aquí y para qué? Como que todo se vuelve mucho más divertido. Mira, hace años, en una experiencia profesional que para mí era muy complicada, alguien muy, muy, muy próximo a mí me dijo, tómalo como un juego. Y lo hice. Y los resultados fueron totalmente distintos. Claro. Es que, claro, si realmente lo piensas, hablamos mucho del metaverso últimamente y las realidades virtuales. Es que esta ya es una realidad virtual. Es decir, somos mucho más que el personaje que interpretamos. Si eres capaz de sacarte, digo también eso, que es como convertirte en el prota de tu propia comedia de situación. Y el que hacen las sitcoms, la comedia de situación, son ponerte situaciones dramáticas, igual de dramáticas que puedas vivir tú, pero desde la risa, y se oyen las risas enlatadas y tú mismo te ríes de, es verdad, qué ridículo se ve. Hacerlo en tu cabeza con tu propia, con lo mismo que tú estás viviendo, o sea, convertirte en espectador de esa comedia que estás interpretando y separar. Marta, has citado un par de veces a Woody Allen. ¿Está entre tus referentes profesionales de alguna forma? Pues mira, no. No, pasa una cosa. O sea, sí. me gusta mucho esa reflexión que te he citado, pero bueno, es que te voy a decir una cosa súper, que vas a decir, y ahora esto no me cuadra. No soy consumidora de comedia.
fíjate. O sea, como espectadora, creo que, o sea, me gusta crear la comedia de la realidad. Es como si me dieran, a lo mejor es por eso, como me gusta hacerla yo, me parece que es como que me dan el trabajo hecho. O sea, disfruto más a lo mejor como espectadora de ver el drama, de observar la vida y tal, y crear yo la comedia, y a lo mejor también tiene que ver con la deformación profesional de que es como, aunque eso ya no lo hago tanto, me pasaba más al principio, de que tú mismo, es como si estuvieras trabajando, ¿no? Viendo comedia, porque estás analizando el chiste y dándole la vuelta y tal. Y no tengo grandes referentes cómicos, fíjate. De hecho, en ese sentido me siento muy poco intelectual con respecto a mis compañeros, porque mis compañeros guionistas saben todo, han visto todo y todo Woody Allen y todo no sé qué. Y yo es que no quiero ver comedia porque digo, ay, no me hagas el chiste tú, que lo quiero hacer yo. Y si lo haces tú, ya no lo puedo hacer porque ya va a ser copiado. O sea, si te lo oigo, ya me digo, no, déjame. Claro, a mí en otro orden de cosas me pasa, yo soy economista y tal, y claro, si tú y yo nos vamos a tomar un café ahora y me preguntas por la inflación, pues te diré, Marta, ¿por qué no hablamos de otra cosa, no? O sea, te entiendo en eso perfectamente y me parece maravilloso porque eso seguramente te permite crear con libertad. Exacto, es que, claro, el hecho de saber demasiado a veces te quita libertad, porque dices, es que esto ya lo ha hecho fulanito, es que esto ya lo ha hecho menganito, es que digo, y creo que en el libro que has leído también hacía reflexiones en ese sentido, porque claro, yo le atribuyo a los distintos personajes cosas que pienso yo, claro, y es eso, es como voy a saber lo que realmente he pensado yo, cómo lo voy a discriminar de lo que han pensado otros y ya me ha entrado en la cabeza. Estás escuchando Mi Yo Futuro. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Oye, me gustaría que hablemos del momento que estamos viviendo ahora, si te parece. Es un momento muy particular. Acabamos de salir de una pandemia global que nos ha cambiado la vida a todos, que yo creo que esto se estudiará en las escuelas dentro de unos años, y que, con la desgracia de pérdidas de vidas, por supuesto, que ha supuesto, pero nos ha mostrado una capacidad de adaptación y de esa palabreja que está de moda, que es resiliencia, del ser humano, que parece que de alguna forma minimizamos su efecto en nuestras vidas. Lo estamos olvidando. Ahora nos parece muy dramático, pues eso, la inflación, que te decía antes. El acontecimiento en el mundo es que se ha muerto la reina de Inglaterra. Parece que no nos damos tregua. ¿Cómo ves este ritmo vertiginoso de tren de vida que vivimos, ¿no? Sí, yo creo que es verdad que el ser humano tenemos una capacidad para volver a dormirnos, que aunque de repente, o sea, que aunque algo nos zarandee y nos despierte momentáneamente y nos despierte tan abruptamente que nos parece imposible volvernos a dormir, tenemos una capacidad de adormecimiento casi instantánea. Por eso por eso es un proceso tan complicado mantenerse despierto, porque es que tendemos a la narcolepsia, y entonces por eso hay que agitarse mucho para pelear con esa pereza emocional y espiritual, porque claro, la tendencia, igual que es a la de estar en el sofá en vez de irte al gimnasio, la tendencia también es a la de dejarte llevar por la vida y por eso a mí, por eso te decía que el proceso de escribir, siendo duro, no lo querría abandonar, porque abandonas también el tesoro que encuentras al final, ¿no? Y jolín, es un trabajo que vale la pena hacer, y es verdad que nos dormimos otra vez enseguida, pero todos, hay que estar en continua lucha con eso. Y además nos cuentan que las grandes megatendencias en las que estamos, pues la tecnología, el cambio climático, es lo que se lleva, lo que se lleva ahora. Pero yo creo, y me gustaría saber cómo lo ves tú, que a veces nos olvidamos de las personas, de nuestros pequeños mundos, del día a día, de lo que es cotidiano. ¿Qué cosas te preocupan más de todo esto, de este mundo por el que nos ha tocado transitar ahora?
Pues sí, yo creo que lo que has dicho es muy interesante porque como nos frustramos por no poder hacer cosas a gran escala que obviamente nos preocupan a todos y en las que sentimos que no tenemos ningún poder, pero es que yo sí creo en el efecto mariposa, ¿no? Y que un mínimo acto de amabilidad, bueno, o sea, escribo mucho sobre eso porque creo que un mínimo acto de amabilidad con una persona concreta puede cambiar lo que esa persona va a hacer y eso cambiar lo que va a hacer la otra y que acabe generando un efecto del que seguramente nunca vas a ser consciente, pero que realmente sí está cambiando el mundo. Entonces, lo que tenemos que, creo que responsabilizarnos con la esfera que nos toca. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa, por ejemplo, si tengo un problema o estoy muy sensible o lo que sea. A mí un mero gesto de alguien que de repente me diga un buenos días sonriendo, me da ganas de llorar. O sea, cuando estás muy sensible y muy necesitado de eso. Entonces, esa persona jamás se va a plantear hasta qué punto te puede haber cambiado el día y que por lo tanto tú cambies tu actitud con respecto. Porque si tú estás amargado de la vida, pero a ti alguien te cambia la actitud, ya va a cambiar también tu actitud con el siguiente que te encuentres. Y el otro con el otro. Entonces, si nos diéramos más valor a cada pequeña cosa que hacemos, creo que podríamos cambiar muchísimas más cosas de las que creemos. Eso lo cuentas maravillosamente en Orgullo y Prejuicio. Sí, es que me doy cuenta que te voy diciendo, esto está en el libro, y te digo, es que hay algo más pedante que autocitarse. ¡Qué horror! Ya lo digo yo. Pero realmente es eso, es cómo podemos influir en nuestro entorno sin ser conscientes de la influencia. Claro, es que yo creo que la gran palabra es la consciencia. La gran palabra, o sea, la consciencia es lo que nos mantiene despiertos, lo que nos mantiene alerta y todo lo que haces lo haces con conciencia de hacer el bien, porque es que a veces creo que la bondad es un valor. O sea, a mí me dices, dime características de un hombre sexy, y te digo, la bondad, la primera. O sea, me parece lo más sexy que puede haber, lo más atractivo, lo más atrayente, y es como un concepto denostado que relacionamos con ser tonto, y la bondad es lo más práctico que puedes hacer por ti mismo. O sea, porque es que te va a revertir, te va a hacer sentir mejor. O sea, yo reivindico la bondad como acto de egoísmo. Me parece que es algo que no hacemos suficiente, pero que nos iría mucho mejor si lo hiciéramos. Además es que es divertido. O sea, lo que tú decías de cuando te planteaste todo como un juego y cambió todo. Hacer el acto consciente de, por ejemplo, una persona súper antipática, un jefe que te está amargando la vida, hacer el acto consciente de decir, voy a jugar, a ponerme en su lugar, pensar por qué me está contestando así, y a sorprenderle respondiendo de una manera que no es la que se espera. O sea, no devolver ataque con ataque, sino es divertido decir, voy a ir por este otro sitio, a descuadrar lo que se espera. Y de repente te das cuenta de que esa persona te responde de una forma completamente diferente y donde había bronca, de repente se allana, se calma, oye, es que es divertido, es que no es la bondad desde lo ñoño. Es que me pone esto, porque te das cuenta de que tienes mucho más poder sobre el videojuego del que crees. Sí, yo eso lo he hecho alguna vez y realmente es como dices, ¿eh? O sea, eres capaz de descolocar a la otra persona y reconducir algo que se hubiera ido a, pues yo qué sé, muchas veces en cosas de tráfico, a darte bofetadas, claro. Pues a mirar, has hecho algo o te han dicho tal, pues a reaccionar de la forma que el otro no espera, ¿no? Y eso cambia mucho la vida. Es que, y es tan fácil, y la gente dice, ya, pero eso es muy difícil de hacer. No, yo creo que es tratar a todo el mundo como si fuera tu amigo, tu madre, tu hermano. Quiero decir, ¿cuántas veces nos ha pasado? A lo mejor en el cine hay un tío gritando, tal, no sé qué, te cabreas, ¿no? Porque, joder, me está jodiendo la película. Si esa persona es tu amigo que va contigo, coño, tío, cállate, no sé qué, pero desde otro sitio, entonces, ponerte en la mente que cada persona con la que estás hablando es tu madre, o es tu amigo, o es tu hermano. O sea, hacer ese juego mental, o sea, traspasarle el trato que le darías a esa persona que ya quieres, ¿no? O sea, yo creo que o sea, pero por eso te digo que yo
lo que propongo siempre en las cosas que escribo son juegos para divertirse que luego ves que funcionan. Y luego, por otro lado, que si tú también te sientes como un avatar, digamos, que está representando un personaje, tampoco nada de lo que te digan te puede afectar, porque se lo están diciendo a tu avatar. Yo el otro día que me enseñó un amigo la realidad virtual, que nunca me había puesto gafas de realidad virtual, flipé, o sea, grité como en mi vida. Y estaba emocionadísima, y hay una aplicación que te mete en la película de Coco, la mexicana, que es preciosa además visualmente. Entonces era como, wow, estoy aquí en 360, y yo me miraba las manos y tú te ves como un esqueleto, ¿no? Entonces te ves todo el cuerpo, esqueleto y tal y cual. O sea, ofenderte cuando alguien te critica es como si en esa realidad virtual alguien me dijera, estás esquelética, y yo me ofendiera yo, ¿no? Sí, es que lo estoy, pero es que esto es realidad virtual, ¿no? Claro. No me puedo ofender por algo que no es real. Claro. Oye, te pregunto por otra cosa. Ahora estamos en lo que llaman la era de la generación Z. A mí eso me recuerda más bien a Mazinger Z, que era el icono de otra generación, que era la mía. En esta generación lo que pasa es que se destaca el consumo de información que busca la inmediatez, tecnológico, con otros valores, que seguramente no son mejores ni peores, son otros, son distintos. De esta generación dicen que son más educados, que están más estresados, que nosotros los padres hemos sido muy intrusivos en su crianza, hemos estado demasiado. Probablemente en generaciones anteriores los padres no estaban y ahora a lo mejor nos hemos pasado de estar, ¿no? Les hemos puesto en bandeja algún tipo de adicción a la tecnología, eso parece evidente, ¿no? Pero también son más conscientes de la libertad, de lo que antes hablabas, más respetuosos con el medio ambiente, son sensibles emocionalmente con el entorno, con la opinión de los demás. Tú también escribes para los que han nacido en este siglo, ¿no? Sí. ¿La forma de llegar a ellos es distinta, Marta? Pues mira, mi experiencia es que no. O sea, cuando nos planteamos el reto de escribir Santiago y yo las películas de Padre No hay más que uno, yo siempre había pensado qué difícil es escribir para la... O sea, bueno, para empezar, el truco ha sido escribir la comedia. Yo cuando me siento a escribir, escribo la comedia que a mí me divertiría. Entonces yo he escrito para personas, para adultos. No he escrito pensando que le guste al niño. He escrito lo que creo que puede divertir en general. Creo que eso se ha confirmado un acierto en el sentido de que infravaloramos a los niños en cuanto a lo que pueden disfrutar. Yo les he tratado como adultos a la hora de valorar lo que les puede divertir, ¿no? También es verdad que si tienes una mente así infantil, debo tener yo, pues que a lo mejor lo que me divierte a mí ya es lo que le divierte a ellos, ¿no? Pero a mí, antes de escribir la saga de Padre, siempre justo pensaba, qué difícil me parece conectar con la mente de un niño directamente. Y entonces, cuando me tocó hacerlo, lo que hice fue conectar con la mía. O sea, yo creo que hay que confiar en todo lo que nos iguala como seres humanos, que más allá de la tecnología, de la educación, de las generaciones, en lo más profundo, y el amor, como te decía, el humor, como te decía al principio, es de las cosas que más nos iguala porque es de lo más instintivo que tiene el ser humano. Yo lo que hago es hacerlo para adentro. O sea, yo me expongo yo como ser humano, cuento lo que a mí me haría reír y confío en que la gente conecte con eso. O sea, no intento ver cómo conectar con la gente, conecto conmigo y confío en que eso conecte. Y así creo que suele funcionar. Y ¿por qué es eso? Porque es que al final somos en lo básico, en las relaciones humanas, en la risa, somos iguales independientemente de todo. Luego, por supuesto, utilizas elementos con los que la gente joven se sienta identificada, que si el TikTok, que si el no sé qué, no sé cuánto. Pero las bromas básicas parten de lo que nos iguala. O sea, cambias los códigos de comunicación quizá, pero no el mensaje. Exacto, sí. Y entonces, una de las mayores satisfacciones de mi vida es que la gente haya conectado con eso, ¿sabes? Escribir una peli, porque nuestro reto era escribir una peli para todos los públicos, pero
lo que yo llamo para todos los públicos no es que la pueda ver cualquiera porque no hay cosas de sexo que no puedan ver los niños, no, que la puedan disfrutar cualquiera. Que si tú como adulto sin hijos vas a verla, te rías como comedia y te lo pases bien como... Y si eres un niño, te diviertas igual, o sea, que no sean pelis que los padres aguantan para que las vea el niño, ni el niño se aburre para que la vea el padre, sino que realmente sean para todos. Y lo que demuestra lo iguales que somos es que gracias a Dios habrá gente a la que no le guste nada, obviamente ya hemos hablado de eso, pero a una mayoría apabullante, gracias a Dios, la franja de edad en que son capaces de disfrutar de la misma peli va de los 3 años a los 100. Sí, y eso es una satisfacción. Claro, y eso desde luego es un mérito porque seguro que no es fácil. Oye, con esta generación de la que estamos hablando, ¿tú crees? Nos ponemos más profundos. Bueno, hemos estado profundos todo el rato, yo soy porque pero lo que hemos estado hablando, yo creo, como tú decías, que el humor es una cosa profundísima, pero más serio si quieres. ¿Tú crees que nos van a ayudar a que el mundo sea más equitativo, más justo, más equilibrado? ¿O realmente les estamos dejando un mundo hecho unos zorros y tendrán que irse como en Interestelar a buscar otros sitios donde regenerarnos? No, yo creo que en todas las generaciones, o sea, en todos los cambios tenemos la sensación tenemos a pensar que antes todo era mejor y que todo está perdido, y no es verdad. Bueno, o sea, no es verdad, el ser humano se regenera y hay jóvenes, y hay jóvenes que estarán más perdidos y jóvenes que son brutales y que nos dan 100 vueltas. Y yo creo que la evolución siempre es positiva. Lo que pasa es que tiene que ir acompañada de la educación. O sea, yo, por ejemplo, a mí me parece maravillosas las redes sociales. O sea, lo que nos permiten de estar conectados globalmente. O sea, me parece absurdo que porque se puedan usar mal por mala educación se piense que los avances no son buenos. Los avances siempre son buenos. Lo que pasa es que es verdad que yo en concreto, por ejemplo, con las redes sociales, ahora que tengo muchos amigos con hijos entrando en la adolescencia y tal y cual, sí me parece que se está haciendo una cultura de la apariencia peligrosísima y que está dando lugar a unos problemas psicológicos en los chicos tremendos. Pero eso no es culpa de las redes sociales, no es culpa de la tecnología, que es maravillosa y que bien usada está sirviendo para comunicarnos, pero usémosla para comunicarnos bien, no para generar esta cosa. Es que se nos ha ido muchísimo la cabeza, es que va a una velocidad, los egos, o sea, ¿en qué cabeza cabría hace 20 años que estemos todo el día haciéndonos selfies para que nos digan lo guapos que somos? Pero se nos ha ido la pinza, pero muchísimo. Sí, eso, y yo creo que, como dices, no es, la tecnología es buena si la usamos bien. Claro. Si la aplicamos bien. Yo creo que avanzar es maravilloso y que alguien dijo cualquier tiempo pasado fue anterior, no mejor. Exacto, sí. Ya pasó y ahora estamos donde estamos. Sí, me parece como que es de estar también muy dormido, pensar siempre que todo va fatal, No, o sea, hay cosas maravillosas. Yo, por ejemplo, claro, a mí me cuesta conectar con lo que muchos chicos de ahora, o sea, con los influencers y tal, y hay youtubers con que la gente joven se vuelve loco, y yo que me he tenido que documentar mucho para escribir padre y tal, ir con sobrinos, hijos de mis primas y tal, y no sé qué, y enseñarme a los youtubers que le vuelven locos y decir, ¿cuál es su talento? Pero soy capaz de decir, es uno que yo no sé apreciar, por mi edad, pero lo tiene, porque si está arrastrando a 2 millones de personas, ahí hay algo, ahí hay un poder de comunicación que es muy valioso y que o sea, que hay que estar despierto para apreciar los valores en las cosas, también no denostar todo lo que tú no comprendes, ¿no? Claro, yo creo que en eso, que me parece que es fantástica la descripción que has hecho de esto, yo creo que los, llamemos mayores, entre comillas, los padres y tal, en lugar de entender cuál es ese superpoder que tienen estos comunicadores, los denostamos. Claro. Y decimos, eso es una birria, esto es un lavacerebros, ¿qué tiene este? Bueno, pues si alguien es capaz de vivir de eso, de hacer un negocio de eso, de comunicar, de tener millones de gente que le sigue,
tiene cosas que nosotros no vemos, pero las tiene. Exacto, porque lo intentan millones todos los días. Claro. Entonces, ¿qué tiene ese? Hay que analizar y estar despierto y comunicarse con la... Pues es hacia el final volvemos siempre a lo mismo, la misma empatía que tenemos que aplicar en la vida diaria para aplicarla en ponerte en la mente de ese joven o de ese niño. Marta, me ha encantado charlar contigo, me he divertido mucho, nos has ayudado a reflexionar muchísimo, creo que nos has dejado muestras palpables de tu ingenio, de tu inveterado optimismo, que eso nos ayuda. Pero oye, mira, en este tango que bailamos con nuestros ilustres invitados, la pieza final siempre es la misma, y es, ¿cómo ves tu yo futuro? Pues espero que más sabio y más feliz. Yo creo que madurar, la definición de madurar debería ser cada vez más feliz. Así que aspiro a madurar. Pues yo creo que mejor cierre no puede haber. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen y les esperamos en una próxima edición de Mi Yo Futuro. Gracias. Mi Yo Futuro, con Diego Valero. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcast.